Bien, pues vamos a empezar con la primera clase de lo que corresponde a la asignatura de software informático aplicado al transporte. Vamos a empezar con esta primera unidad. Aquí vamos a ver qué es un GIS o un SIG. Y pues bueno, prácticamente un SIG es una abreviatura de lo que son los sistemas de información geográfica. Aquí vamos a ver exactamente la definición de los sistemas de información geográfica y sus características. Un SIG es un sistema empleado para descubrir y categorizar la Tierra y otras geografías con objetivo de mostrar y analizar la información a la que se hace referencia especialmente. Este trabajo se realiza fundamentalmente con los mapas. El objetivo de un SIG consiste en crear, compartir y en aplicar útiles productos de información basados en mapas que respalden el trabajo de las organizaciones, así como crear y administrar información geográfica. Los mapas representan colecciones lógicas de información geográfica, como capas de mapas, por ejemplo. Constituyen una metáfora eficaz para poder modelar y organizar la información geográfica en forma de capas temáticas. Asimismo, se puede decir que los GIS o los sistemas de información geográfica son sistemas computarizados, enseñados para soportar la captura, procesamiento y recuperación de datos referenciados especialmente. Obviamente, en un ámbito geográfico, a fin de resolver problemas de planteamiento y administración, cuando hablamos de un SIG hay que analizar los siguientes denunciados. Primero, el tema de la localización. ¿Qué hay en este lugar? ¿Dónde está localizado nuestra área de trabajo? ¿Dónde está localizado específicamente? Obviamente un entorno geográfico, ¿no? Por ejemplo, nuestra área de estudio puede ser o puede estar georreferenciado geográficamente por datos como la latitud, la longitud y la altura. Asimismo, el tema de la condición. ¿Cuál es el estado actual en el que se encuentra nuestra área de estudio? Particularmente los datos que nosotros queremos estudiar o las variables que nosotros queremos estudiar. Como tercer punto hablamos de la tendencia. ¿Cuál es la tendencia en un espacio temporal de las variables que estamos estudiando? Inclusive en el tema de cartografía y se puede o podremos observar detalladamente cómo esto va variando. Por ejemplo, en el tema de vegetación, el tema de los nevados, etcétera. Entonces es importante analizar el tema de la tendencia cuando se hace el estudio de los SIG. En el cuarto punto, en el tema de la distribución, podemos observar también, por ejemplo, el tema poblacional que se ubica en un punto determinado. Por ejemplo, ¿cuál es la tendencia? En primer lugar, la tendencia de crecimiento. En segundo lugar, podríamos ver el tema de la distribución. ¿Cuántos, por ejemplo, la cantidad de varones, cuánto es la cantidad de mujeres que hay en ese espacio? ¿Cuántos jóvenes, cuántos adultos, cuántos niños? Básicamente sería eso, pero podemos inclusive visualizar el tema de las enfermedades, por ejemplo. Y en este caso, aplicando un SIG en el tema de salud, vamos a ver que existen aplicaciones en distintos entornos. Entonces, el tema de la distribución es también un tema muy importante que debemos tomar en cuenta. Y por último está la modelización. Esto ya es un resultado de un análisis de los cuatro primeros puntos que habíamos visto. Por ejemplo, si un sistema planteado se somete a determinadas modificaciones de sus variables, como puede ser definir un nuevo sistema, cuánto ha cambiado, por ejemplo, asumamos un caso hipotético en el cual una determinada zona industrial se hace incrementar el área verde o incrementa el área verde en un 30% de manera que tenga cierta distribución única. Entonces tendríamos que ver cuáles son los predios que podrían ser considerados en esta modificación. Pero el tema de la modelización va inclusive más allá de eso. Es importante estudiar temas más profundos con el tema de modelización porque se puede evaluar cierta información a través de mapas o a través de otro tipo de datos. Vamos a visualizar todo este tipo de datos y después vamos a ver qué componentes tienen, pero eso lo haremos más adelante. Entonces, los componentes, para que nosotros podamos estudiar esto eficazmente dentro de los SIG, se basa en prácticamente en equipos, que sería el hardware, pues nosotros debemos tener un computador para poder realizar los ejercicios correspondientes. Los programas, en este caso vamos a trabajar con ArcGIS, pero se puede trabajar con más programas como QGIS. Justamente son programas SIG y se requieren en cada uno de ellos bases de datos. Es importante el tema de los SIG para poder entender que la base de datos me permite almacenar esos datos de la recolección que nosotros hacemos del trabajo en campo.
Cada país particularmente tiene su propia configuración de base de datos. Por ejemplo, cuando hablamos de base de datos, estamos hablando de curvas de nivel, estamos hablando de datos poblacionales, estamos hablando de ríos, quebradas, cuencas, de lagunas, ya en ciertos formatos que se adaptan justamente a cada programa, a cada software. Cada país tiene pues sus propios datos, ¿no es cierto? Sus propias lagunas, sus propios ríos, montañas, etc. Como cuarto punto es importante el recurso humano. El recurso humano es necesario, se puede dividir en dos tipos. Uno en el manejo del software y otro en el tratamiento de la información donde vamos a analizar. Por ejemplo, el límite de alcance del proyecto o el manejo de datos sería uno de los ejemplos. Por último, hay que ver el tema y los procedimientos para poder trabajar con los SIG. Es necesario contar con una estructura organizada que permita concebir un plan bien diseñado para poder obtener resultados confiables y sobre todo resultados que nos ayuden a tomar decisiones correctas, porque la información que nos va a entregar un SIG es básicamente información o datos que nosotros tenemos que analizarlos y posteriormente tomar una decisión. En realidad, tal vez nosotros no como personas estamos diseñados o generando este gran volumen de datos, ¿no? Sino que yo me refiero tanto a personas que están en la capacidad de tomar decisiones en función al cargo en diferentes organizaciones. Esto es importante porque nosotros tenemos que entender que debemos trabajar con los keys, con los SIG, recolectar esos datos, cargarlo dentro de este software y procesarlos. Y en función a los resultados, pues tomar las mejores decisiones en función, pues obviamente, al puesto en el que estemos en cada una de las empresas. En el tema de los atributos existen dos tipos de atributos, los atributos gráficos y los atributos no gráficos. En primer lugar, en los gráficos básicamente trata de la representación de un mapa. En realidad el tema de representación es bastante complejo porque hay que trabajar con ciertos requisitos y con distintas características que deben contemplar un mapa para que una persona pueda entenderlo con facilidad y pueda entender del tema u otra persona que no conoce el tema, pues justamente pueda comprender viendo el mapa. Justamente por eso es que las personas que se dedican al tema de geoprocesamiento, a la toma de datos espaciales a través de los software, tienen que hacer representaciones de forma que se entienda por todas las personas. Y esto es importantísimo. Se tiene que entender que el tema de los atributos no gráficos, estamos hablando de datos alfanuméricos. Por ejemplo, nos brindan información en tablas, los cuales contienen información numérica. Podemos caracterizar, podemos cierta información geográfica representar con esos datos. Podemos hablar de coordenadas, podemos hablar de parámetros como áreas, perímetros, etcétera. Y además de eso, pues cuando vamos aplicando ya los temas que les expliqué hace un momento. En el tema de salud, nosotros podemos determinar eh, en esa área geográfica cuántas personas están enfermas por temas respiratorios o por temas de contagios de COVID. En todo caso, nosotros podemos ver temas ambientales también, por ejemplo, cuántos relieves, cuánto en el tema de minería, etcétera, ¿ya? Podríamos ver cuánta afectación tiene en el tema de minería a cierta área. Entonces la aplicación es bastante variada, por lo que nosotros tenemos que ir analizando y representando correctamente estos atributos, ¿no? A través de estos atributos, los datos dentro del software. Y con esto surge una pregunta. ¿Cómo funcionan los SIG? Se basan particularmente en cuatro etapas. La primera en el ingreso de información de datos. Si vamos a ingresar datos, esos se van a almacenar, se van a procesar y nos va a dar un reporte. Inclusive, antes de ingresar los datos, lo primero que tenemos que hacer es recopilar esos datos de fuentes confiables. Generalmente las fuentes confiables pueden encontrarse a través de entidades directas del Estado u organizaciones que ya a lo largo de la historia, pues ellos han venido presentando o publicando esta información, como el Instituto Geofísico Militar, que nosotros podríamos ingresar a su página y ahí vamos a encontrar varios datos o archivos que nos van a servir para trabajar con los SIG. Ahí nosotros podemos obtener esos datos que podemos ingresar al software. El software, bueno, básicamente almacena, es prácticamente la preparación de toda la base de datos para empezar con ese procesamiento de los mismos. El tratamiento de esos datos o el término tratamiento inclusive lo podemos decir o sustituir por el tema de proceso. Este término de proceso es el que va a estar trabajando todos los datos almacenados, va a estarse procesando para posteriormente obtener ese reporte, esa información que necesita. El reporte ya en sí hay dos tipos de atributos, ya sea a través de mapas
o a través de datos alfanuméricos que podemos obtener. Por ejemplo, yo puedo, acá los SIG específicamente es para el diseño de mapas, pero si yo quiero extraer un, un informe dentro de Excel, por ejemplo, una tabla dentro de Excel con coordenadas, direcciones, todo eso también lo podemos generar. Esos ya son datos alfanuméricos, pero esos son datos o atributos, en este caso atributos no gráficos, ¿sí? En cambio, los mapas ya son atributos gráficos. Entonces, viendo esto de los SIG, ¿se usan para qué? O sea, ¿cuál es la finalidad? Vamos a ir desglosando esta partecita de aquí. ¿Cuál es la utilidad de los SIG? Primero es para dar a conocer y compartir los sistemas de información geográfica. Luego, como segundo punto, sería compilar y mantener todo ese contenido, todos esos datos. Y finalmente, bueno, en el punto 3, ¿no? Diseñar y organizar toda esa información geográfica por medio de capas. Dentro del software yo tengo que organizarlo por medio de capas. 4, pues sería obtener información mediante geoprocesamiento. Y posteriormente visualizar, podemos resumir, analizar, comparar e interpretar esos resultados analíticos. Esta información la vamos a estar viendo detalladamente en la práctica. Cómo consiste cada uno de los puntos que vamos ya a estar viendo dentro del software. Y por último, es importante compartir la información geográfica para poder dar a conocer y que otras instituciones puedan utilizar. Antes de pasar al siguiente punto, pues vamos a visualizar en un SIG el mapa de la interfaz, lo que nosotros tenemos que leer justamente, qué información se va a ir señalando a través de las leyendas o a través de tablas dentro de estos elementos. Vamos a hablar nosotros acerca de lo que se utiliza en los mapas, en diferentes organizaciones. Vamos a empezar diciendo que los mapas se emplean para la comunicación y la comprensión. Particularmente los mapas se utilizan para comunicar y transmitir grandes cantidades de información de una forma organizada. En la imagen pueden ustedes observar que hay algunas secciones, por ejemplo, hay anotaciones para esta sección, unos textos, inclusive ahí están los nombres de las calles, tenemos algunos datos de información aquí de este sector. Entonces aquí estamos comunicándonos a través de una representación gráfica. Sucede que los humanos pensamos especialmente, o sea, somos más visuales, así que podemos un mapa asociarlo más rápidamente a una ubicación que el simple hecho de que me den el nombre de ese sector al cual yo deseo llegar. Entonces estamos visualizando aquí un mapa. Los mapas transmiten una enorme cantidad de información. La comunican de forma efectiva y clara. Con el uso de los mapas nosotros podemos empezar a entender y a familiarizarnos con la lectura de mapas. Esto es importante cuando trabajamos con mapas que se vayan exportando en una función de la práctica que vamos a ir en función a una práctica que vamos a ir desarrollando más adelante. Otro punto u utilidad que tienen es que los SIG ayudan a identificar patrones. Cuando hablamos de un patrón, por ejemplo, hay que visualizar el tema de la edad. Asumiendo que los colores que tenemos presentes aquí hablan de edades, entonces podemos decir que los colores más intensos representan edades más avanzadas, o en este caso personas que concentran mayor cantidad de edad. De esta manera podemos visualizar, por ejemplo, colores de un tono más bajo que van a ir representando, digamos, niños con edades mínimas, jóvenes, adultos o adultos mayores. Esos son patrones que nosotros podemos ir manejando, pero es un ejemplo como patrón. Pueden haber muchos patrones más, como les comentaba, en temas de salud, temas ambientales. Tenemos una gran variedad de aplicaciones. Otro ejemplo de patrón. Nosotros podemos identificar a diferentes especies que se pueden ir visualizando en estos mapas. Por ejemplo, en el mapa que podemos observar corresponde al 28 de octubre y en el mapa que está al costado, el mapa que está bueno, al costado pertenece al 30 de octubre. Y así mismo tenemos el primero y el 3 de noviembre. Entonces, lo que está haciendo prácticamente cada imagen en este mapa es asumir que son especies. Estamos hablando del tema de movilidad, desplazamiento, en función a un tiempo determinado. Entonces, podemos visualizar que del 28 de octubre se ha encontrado cierta especie de esta forma en tal lugar y para el 30 de octubre ya están en otro lugar o están más dispersos. Entonces, el 1 de noviembre ya se ve que se han ido movilizando. El 3 de noviembre el comportamiento de las especies es diferente. Entonces, justamente eso es lo que los SIG nos van a ayudar a interpretar a través de los mapas. Asimismo, nos permiten también obtener nueva información mediante análisis. Podemos visualizar, por ejemplo, en este mapa, digamos que es un mapa de criminalidad. Podemos visualizar
que los colores más intensos corresponden a altas tasas de criminalidad en la ciudad y los colores más bajos, pues en donde existe menor índice de criminalidad. Asumiendo también que, por ejemplo, en el tema de precipitaciones, que generalmente surge en el tema del clima, ahí también podemos trabajar con datos meteorológicos. Bueno, hay una gran cantidad de datos que podemos ir viendo en diversos puntos. Se pueden ir separando por el tema de la longitud, ¿no? Bueno, hay una gran cantidad de análisis. Entonces, yo quiero obtener ciertos valores de la precipitación, por ejemplo, en ciertas zonas, cómo se encuentra, en qué estación meteorológica se encuentra. Entonces, lo que yo tengo que hacer es una interpolación usando ciertas herramientas que trae ArcGIS o estos software, ¿no? Para generar nueva información. En esta parte podemos, en esta lámina, en esta diapositiva, podemos también visualizar colores más intensos. Aquí podrían representar el tema de enfermedades. Por ejemplo, los colores más intensos corresponden a altas tasas o una gran cantidad de infecciones o brotes de enfermedades. Y el color de tonos más bajos pueden corresponder a ausencia de enfermedades o una cantidad mínima de algún tipo de virus o enfermedad. Asimismo, los SIG se utilizan para compilar información geográfica. Los mapas generalmente permiten compilar, editar ciertas entidades o atributos que se administran o se mantienen dentro de la base de datos. Esto lo veremos más adelante. Pero se utiliza para incluir datos dentro de los SIG. ¿Sí? Los mejores mapas, cuando se editan, representan ciertos tipos de específicos de entidades, ¿no? Porque se deben agregar en los mapas datos numéricos, datos textuales, las capas, etcétera. Entonces eso lo veremos más adelante. Cuando hablamos de atributos, estamos hablando de, por ejemplo, la longitud, ¿ya? Ciertos datos, los nombres de las vías, estos son atributos que tienen algún tipo de entidad, ¿sí? O algún tipo de objeto. ¿Ya? Por ejemplo, aquí puede haber una carretera que se encuentra en cierta parte, en la sección del mapa, ¿ya? En cierta longitud que tiene esa carretera. Este es un atributo de este mapa. Asimismo, datos como área, precipitación, en este caso estamos hablando realmente de mineralogía, por ejemplo, o hablando de temas poblacionales, la densidad poblacional, por ejemplo, en un área determinada, ya puede haber variaciones de edades, entonces podemos identificar bastante información. Esa es la razón, pues, justamente de que los mapas se usan para compilar toda esa información geográfica y poder representarla, ¿no? Entonces, hay ciertos elementos que podemos llamar, o ciertas entidades. En este caso, nosotros tenemos líneas, puntos, polígonos, lo veremos más adelante, ¿sí? Que nos permiten representar ciertos elementos dentro del mapa. Cada elemento va a tener sus atributos, ¿no? Sus características, como el nombre de la vía, por ejemplo, ¿ya? Asimismo, los mapas se usan para comunicar ideas, ciertos conceptos, planes o diseños. Los mapas ayudan a comunicar ideas eh, de una manera eficaz en su visualización, ya que trabaja con capas. Esto combina ciertos elementos para que se haga más interactivo al momento de visualizar y comunicar o poder entender diversos datos que nos están presentando. Por ejemplo, cuando hablamos de un tema de ordenamiento territorial, cuando hacemos análisis de información o análisis de base de datos, trabajamos con ciertas capas y se puede ir visualizando justamente la diferencia entre una capa con otra al activar o al desactivar las capas. Entonces podemos ver las diferencias que tienen cada una de ellas. Bueno, y por último, vamos a visualizar el tema, vamos a tratar el tema de las aplicaciones de los SIG. En realidad, este tema de aplicaciones bueno, vamos a irlo viendo de forma general. Una de las aplicaciones es el análisis catastral. Otro sería el desarrollo de sistemas ecológicos y ambientales. Esto lleva también datos topográficos, mineros, agrícolas. Podemos ver la presencia de los SIG también en el tema de planteamiento forestal, así como en el tratamiento de información para censos, por ejemplo, censo poblacional, cuando hacen los censos de todo el país. Entonces ahí podríamos también utilizar los SIG para planificación urbana regional, desarrollo de bases cartográficas, análisis económico y social, redes de distribución y transporte público y privado, estudios o análisis de áreas de venta y marketing también, explotación de recursos naturales, planificación de negocios. Entonces, aquí contamos con
una gran cantidad de campos en los cuales podemos aplicar los SIG. La aplicación es variada, entonces para finalizar vamos a hacer un pequeño, bueno, podríamos hacerlo a manera de resumen. Nosotros tenemos bastantes campos en los cuales podemos aplicar los SIG, en los cuales nosotros podemos trabajar con estos tipos de software y pues que nos ayudarán de una manera bastante significativa en el tratamiento de estos datos y así pues poder representarlos mediante mapas.